Queridos papás y mamás, hoy vamos a ver las tres cosas más importantes que debemos enseñar a nuestros hijos para una buena educación, desde mi punto de vista, ¿vale? Porque para vosotros, ¿qué significa educar? Para mí significa prepararles para su futuro, para su vida. Entonces, ¿qué debemos enseñarles? Lo primero sería enseñarles a tolerar la frustración. Nuestros adolescentes tienen este gran problema. En cuanto fracasan en cualquier cosa, se sienten frustrados y ya no quieren intentarlo de nuevo, ¿verdad? Se enfadan muchísimo y ya no quieren ni oír hablar de ello. Bien, pues esto puede resultar fatal para su futuro si no sabemos encaminarlos. De esta forma, cada vez que tengan la ilusión de hacer algo nuevo, cada vez que quieran conseguir algo por sí solos en la vida, al menor tropiezo, al menor contratiempo, se frustrarán y abandonarán. De esta forma, su vida siempre será mediocre. Debemos enseñarles a seguir adelante a pesar de los errores, enseñarles a seguir luchando por lo que quieren conseguir. ¿Y cómo se hace esto? Lo primero, apoyándoles y nunca criticándoles o diciéndoles cosas como, oh, ya te lo dije, hijo. ¿Tú te crees que es tan fácil todo en la vida? No, papás y mamás, eso todavía los frustrará más. Debemos apoyarles y decirles que entendemos sus sentimientos, entendemos su frustración por no haberlo conseguido, pero que el secreto de la vida, de cualquier cosa que queramos emprender, es la perseverancia y la paciencia. Y que de los fallos y errores se aprende. Debemos enseñarles que los fracasos no existen. En realidad, ellos no han fracasado, solo han aprendido una forma equivocada de hacer tal cosa. ¿Sabéis, papás y mamás, lo que le ha contestado Thomas Alva Edison cuando un periodista le preguntó cómo se había sentido al fracasar 100 veces antes de inventar la bombilla? Pues Edison les contestó: yo nunca he fracasado. He aprendido 100 formas en que la bombilla no funciona. Así que, papás y mamás, esta es la actitud que debemos enseñar a nuestros hijos ante los errores, los problemas o equivocaciones. En segundo lugar, enseña a tu hijo resiliencia. Parece como el otro, pero no lo es, ¿vale? Enséñale a seguir adelante cuando la vida le dé golpes. Veréis, todos sabemos que en la vida vamos a sufrir pérdidas terribles. Todos. Debemos enseñarles entonces a seguir adelante sin caer en la desesperación o cogerse una depresión terrible. Es fundamental cuando la vida se tuerce. Es inevitable que nuestros hijos tengan que enfrentar alguna pérdida o que tengan algún disgusto horrible y muchas veces tendrán que hacerlo solos. Nosotros no estaremos siempre, ¿verdad? Bien, pues lo primero es no sobreprotegerlo nunca. No vaya solucionándole todos sus problemas para que no sufra. Es un error enorme, porque sin querer le estamos haciendo mucho daño. Tú no vas a estar siempre. Piénsalo. ¿Qué pasará con tu hijo cuando tú faltes? Porque es ley de vida. Entonces déjale sufrir. No pienses que eres mala madre o mal padre por eso. Al contrario, desde pequeño debemos dejarles equivocarse, debemos dejarles que entiendan que ellos solitos deben aprender a solucionar y superar sus problemas. Lo que nosotros debemos hacer solo es acompañarles, apoyarles con nuestro cariño, dándoles nuestro amor, que sepan que les entendemos y que a pesar de todas sus equivocaciones les amaremos incondicionalmente. Debemos animarles, pero positivamente. Hacerles ver que las cosas van a mejorar, recalcar siempre lo positivo que hay en ellos, hacerles ver que confiamos en ellos y que sabemos que encontrarán la forma de mejorar y de superar sus contratiempos. De esta forma, ellos solitos poco a poco irán haciéndose más fuertes, más resilientes. Irán aprendiendo poco a poco a superar sus propios problemas con más valentía y con más seguridad en sí mismos. Porque debéis saber, papás y mamás, que cuando les solucionamos todos sus problemas, les estamos diciendo que ellos no pueden hacerlo solos. Es decir, les estamos diciendo que son incapaces, que son tontos. Eso significa que tampoco les estamos ayudando a crear una autoestima positiva, que, como sabéis, es imprescindible para la vida, ya que sin una buena autoestima, su futuro será muy oscuro, ya que se sentirán siempre incapaces de hacer nada por ellos mismos. Siempre serán dependientes de alguien.
primero dependen de nosotros y cuando ya no estamos se harán dependientes de amigos o de la pareja. En fin, se sentirán incapaces de vivir sin alguien al lado que les vaya solucionando la vida. Me parece terrible porque de hecho hay muchas personas que por este motivo soportan a parejas indeseables o tóxicas, incluso maltratadoras, solo porque prefieren aguantar cualquier cosa antes de tener que enfrentar solos su vida. Es absolutamente terrorífico. Y por último, debemos enseñarle los dos valores para mí más importantes, que son la empatía y la gratitud. Enseñar a nuestros hijos la empatía, es decir, ponerse en los zapatos del otro, es fundamental. De esta forma tu hijo llegará a ser un gran hombre o una gran mujer. Será respetada porque él sabrá respetar. Será una persona de gran valor porque entenderá la importancia de la tolerancia y el respeto. Y por último, enséñale gratitud. Creo que no hay nada más maravilloso que la gratitud. El ser agradecido no solo le hará más feliz, también le abrirá muchas puertas. No sé si habéis escuchado alguna vez los grandes filósofos de la antigüedad, los llamados estoicos, como por ejemplo Epicteto. Todos ellos coinciden en que la gratitud es la mejor cualidad de los grandes hombres de la humanidad y mujeres, siendo contrario completamente a la soberbia que ha hecho y sigue haciendo tanto daño. Mis queridos papás y mamás, hoy, por último, quiero recomendaros un libro increíble para mí. Es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Este libro lo ha escrito un psiquiatra que vivió la Segunda Guerra Mundial y tuvo que enfrentarse a su vida en un campo de concentración nazi. Estando allí, él analiza y estudia por qué algunas personas se morían tan pronto nada más llegar, a los 2 o 3 días, y por qué otros en cambio duraban tanto tiempo vivos. Papás y mamás, si podéis conseguir este libro, os quedaréis asombrados. Os lo recomiendo encarecidamente porque habla del sentido de la vida y de la resiliencia en mayúsculas. Es absolutamente genial. Y debéis saber que este libro ha transformado la vida de cientos de personas. Muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado un poquito. Suscribiros a mi canal, porfa, y darme un like si os gusta, claro. Os lo agradezco muchísimo. No dejéis de compartirlo. Y comentarme cositas. Siempre me encanta leer vuestras opiniones. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.